Navidad en guerra. Como nunca antes en la historia reciente, este año la Navidad estará caracterizada por la multiplicación de las guerras y los conflictos armados a lo largo y a lo ancho del planeta. Guerras y conflictos armados en Europa, en Asia, en África y ahora también en el continente americano. Por eso este año en nuestra carta a Papá Noel, Santa Claus o como lo llamen en sus respectivos países, este año en nuestra carta no aparecerán juguetes, regalos ni nada material. Por el contrario, solamente nuestro más encarecido deseo de paz en el mundo. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos Demoliendo Mitos, charlas en Navidad, 24 de diciembre. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba, las suscripciones, la campanita de notificaciones y si también nos quieren ayudar a través de nuestras membresías PayPal, bienvenida naturalmente la ayuda. Acompáñennos además en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, como así también naturalmente en TikTok. Al otro lado de la pantalla, en la fría Madrid de este 24 por la tarde, nos acompaña el señor Fernando Moragón. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bueno, bien, frío, un poco menos que ayer, pero en mi casa, que es un congelador, pues da igual, o sea, esto es... Pero en fin, no voy a narrar los sufrimientos que yo padezco en el edificio en el que vivo, que tengo calefacción central, que esto sería muy largo y muy aburrido, pero, a ver, aquí hay dos partes, es decir, está Ezequiel, la parte optimista de la vida, un hombre que ve la parte positiva y tal, y luego estoy yo, que soy el aguafiestas de turno. Entonces, el aguafiesta de turno dice que aunque el deseo es obviamente de paz y tal, pero va a ser que no. Quiero decir que el año 2026 ya lo anuncio, o sea, lo siento, yo, que se le va a hacer, hay que ser realista. El 2026 va a ser un año con más guerras, con más conflictos que el 2025, como el 2025 lo fue con respecto al 2024, el 2024 con respecto al 2023, y no sigo. Pero es todo lo que hay. Y me encantaría equivocarme, pero me temo que no me voy a equivocar. Y ahora cuando hagamos un repaso de los conflictos de este año, veremos que está el mundo ardiendo. Como sabía una más famosa serie documental hace muchos años. El mundo en guerra, pues está el mundo en guerra. O sea, yo sigo sosteniendo que estamos en una guerra mundial híbrida, pero una guerra mundial híbrida. Y si solo contabilizamos los conflictos a la vieja usanza tradicionales, es decir, de guerras, golpes de Estado y cosas de estas, pues aquí tenemos selección, es decir, tenemos un montón y esto va para más, y esto va para rato, ¿no? Es decir, bueno, que se acaba la guerra en Ucrania, imaginemos, ¿no? Por tal, se acaba la guerra en Ucrania y ya, pues, todo bien. No, si esto es solo una parte. O se acaba el conflicto en Oriente Medio y tal, y ya está. No, pero si es que al final lo que hay es una base de este conflicto, aunque luego se superponen muchas cosas, que es una lucha general, y por eso va a durar décadas, es decir, una lucha cada vez mayor por las grandes potencias y por las medianas y hasta por las pequeñas, es decir, por el control de los recursos energéticos y los minerales estratégicos y por un mundo que ya se sabe que va a ser de escasez de estos recursos energéticos y estos minerales estratégicos. No va a haber para todos. Y esto ya lo estamos viendo, que no hay para todos. Así que como va a haber un empobrecimiento general del mundo, las élites mundiales lo que están haciendo es asegurarse de que ellos sí que van a tener de todo y de todo y que les va a sobrar. Y en estas estamos, en una lucha fundamentalmente por los globalistas norteamericanos, por las élites del capitalismo globalista, por mantener su hegemonía y pues porque el señor Elon Musk, por ejemplo, por citar a alguien, vaya batiendo récords en su fortuna todos los años. Siendo el hombre más rico del mundo. Esto es así. Que ahora mismo ya es que no me acuerdo, no sé si eran 700.000 millones o había llegado al billón ya, o sea, al trillón en Estados Unidos. Bien, es decir, se trata eso, de que al final, además, nosotros que nos vamos a ir empobreciendo, encima las contestaciones que vayan surgiendo contra el poder, contra los ricos, por parte de los pobres, pues se dirijan
justamente contra otros objetivos, contra los rusos, contra quien sea, contra los marcianos, de tal manera que no afecten a su dominio general. Y en eso estamos. Pues, ¿qué se le va a hacer? Es que es lo que hay. Y depende de nosotros el que las cosas vayan mejor o peor, pero como nosotros, y hablo ya aquí estrictamente de Europa, estamos adocenados, aborregados, atontados, drogados, con el móvil. Tú vas por la calle y ves a la gente que va con el móvil y tal, y cruza por cualquier lado y no los atropellas porque te da piedad. Y dices, no, a ver, estamos en Navidad, no voy a atropellarlo. Porque no se enteran. O sea, a mí me ha pasado por ejemplo, estar con el coche y pum, quedarme al lado. Y el tipo ahí con el móvil cruzando y yo ya como diciendo, bueno, ¿qué hago? Una vez le cogí y le pegué al claxon, se pegó un susto, yo estaba parado, o iba detrás a 2 por hora y estaba haciendo así, voy a probar, y pegó un susto así porque no se enteran, van como zombies por la vida. Entonces, bueno, pues con zombies, ¿qué revolución vamos a hacer? Cero. Difícil, sí, efectivamente. Yo, por cierto, Fernando, con la razón, con la cabeza, acompaño tu análisis sombrío, pero con la emoción, con el corazón, no abandono el deseo de paz, ¿no? El deseo no debemos abandonarlo, pero siempre el análisis desde la razón y desde la crítica. Y a propósito de análisis, ¿qué tal si someramente recorremos el mundo en guerra, Navidad en guerra, continente americano, Fernando? La novedad desde la llegada de Trump, un continente de paz por lo general, a partir de la llegada de Trump, una vez más militarizado. ¿Cuáles los grandes conflictos aquí, estimado Fernando? Pues yo aquí bueno, por supuesto, señalaría 3 cosas, es decir, o 3 elementos. Uno, por supuesto, Venezuela. El intento un tanto extraño, porque es que la verdad es que es un poco caótico, ¿no? Pero bueno, como es Trump, por otra parte, el intento de cambio de régimen en Venezuela, es decir, mandando la flota, desplegando allí una cantidad de efectivos y de todo absolutamente desproporcionada, eso es uno. Porque tiene petróleo. Esto ya lo han dicho, ya han reconocido los propios norteamericanos. O sea, al final todo esto es porque tiene petróleo. Por lo tanto, en la línea de lo que decía antes, es decir, un intento, desde que está Trump ya descaradísimo, por hacerse con el control de los recursos energéticos y los minerales estratégicos de toda América. O sea, lo ha plasmado en la Estrategia de Seguridad Nacional este año con la famosa doctrina Monroe 2.0, que viene escrita en esta doctrina, en esta Estrategia Nacional de Seguridad, donde dice que América es para Estados Unidos. Y esto antes lo viene diciendo desde el principio de su mandato. No olvidemos, Venezuela lo más importante porque acabe la posibilidad de una guerra. Y esa guerra ya no solo afectaría a Venezuela, descolocaría a medio Sudamérica. Sobre Venezuela, Trump ayer, Fernando. Ayer, a ver. Tus palabras. Miedo me da. Venezuela. Oil. What are we going to do with the oil that we have? Going to do with what? The oil that has been seized. The United States seized 1.9 million barrels of oil on December 10th. We're going to keep it. We're keeping it. Where's it? Are we going to sell it or put it in the strategic? Maybe we'll sell it. Maybe we'll keep it. Maybe we'll use it in the strategic reserves. We're keeping it. We're keeping the ships also. Sin tonterías. We are Pirateo. gonna keep it. Nos vamos Pirateo a puro y duro. él. O sea, ¿para qué vamos a estarnos con tonterías? Si vamos a ver, ahora creo que van a poner, junto con la bandera de Estados Unidos en los barcos y los aviones y tal, van a poner también la bandera pirata. Es decir, la negra, esta con la calavera y tal. Es decir, pues porque... O sea, lo bueno que tiene esta época es que ya se han caído todas las máscaras. Y ya, pues, ¿por qué vamos a estar con tonterías? ¿Qué va a hacer usted con el petróleo? Además, hay una cosa muy de Trump. Trump se pone así en pan el padrino, malo, es decir, versión cutre, se ponen, no sé, veremos, a lo mejor lo quedamos, a lo mejor lo vendemos, a lo mejor lo metemos en la reserva estratégica, ya veremos, quién sabe. Esto es muy de Trump, es decir, bueno, haremos esto, bueno, invadiremos Venezuela, puede que sí, puede que no, la bombardeamos, no la bombardeamos, quién sabe.
pues esto, una mala imitación del Padrino, que ya digo, bueno, pues nos puede parar cualquier cosa, pero ya lo hemos visto, o sea, el petróleo no lo queramos, el petrolero pues también, oye, de la tripulación nos la convertimos en esclavos porque ya queda feo, encadenarlos y tal, como abolimos la esclavitud en el siglo XIX, por lo menos formalmente, es decir, pero vamos, si no también, es decir, ya está, es decir, si alguien piensa lo contrario, un recordatorio sí. de el comandante Chávez en una entrevista en 2009. Guerra está ahí, entonces. Claro. Él, lógicamente, con toda razón, siempre recordaba la posibilidad de una invasión estadounidense, y la prensa opositora lo caracterizaba como un neurótico, como una persona obsesionada, fuera de sí. Y aquí respondía él precisamente a esa acusación en una entrevista de 2009, si no recuerdo mal, en NC Noticias. Paranoico, así lo caracterizaban. Atención. ¿La posibilidad de una guerra está ahí entonces? Pero tú no ves la amenaza que es para nosotros, el imperio de los Estados Unidos. ¿Por qué cree que Estados Unidos quiere atacar Venezuela? Bueno, ahí está la historia reciente. Yo te voy a decir la causa más importante de todo esto, y ustedes los colombianos y colombianas deberían entender, hacer un esfuercito por entenderlo, los que no lo entienden. Aquí mismo está la reserva de petróleo más grande de este planeta. Aquí en Venezuela tenemos petróleo para más de 100 años. A Estados Unidos se le está acabando el petróleo. La razón de mayor peso de que Estados Unidos quiera poner aquí un gobierno subordinado a él, al imperio, como lo tuvieron durante mucho tiempo, es el petróleo venezolano. Quiero hacerle una pregunta sin que a usted le moleste. ¿Está usted paranoico con Estados Unidos? No, de ninguna manera. Yo solo soy realista. Paranoico, que además que es respetuosa la periodista, ¿no? Pero bueno, es el tono general de la prensa opositora, lo mismo si venezolana o colombiana con Chávez en su momento. Bueno, todo confirmado, ¿no? Efectivamente, pues es que más claro no se puede decir. El presidente Chávez lo deja, vamos, es que es obvio, quiero decir, y cada vez más, ya digo, porque cada vez lo que está diciendo Chávez, es decir, a los norteamericanos se les acaba el petróleo, bueno, pues esto, desde que lo contó en el 2009, pues claro, a pesar de la fracturación hidráulica del fracking y demás, que esto es pan para hoy y hambre para mañana, porque esto es un petróleo que se acaba rápido, pues efectivamente cada vez tienen menos y gas y todo. Y por eso estamos viendo el segundo gran fenómeno en Latinoamérica, que es un cambio de ciclo, por llamarlo de alguna manera, en la que están llegando al poder gobiernos, digamos, pro-norteamericanos, imperialistas, que están incluso pidiendo, como el impresentable este de Kass, que sí, que invada Trump, que la apoyamos y tal, Venezuela, que los ataquen. Bueno, pues este es el otro gran fenómeno, es decir, la involución en Latinoamérica con gobiernos que van desde Milei o Kass en el cono sur hasta, pues eso, es decir, bueno, de los que me acuerdo aquí, pues eso, de Honduras, Paraguay, también, Bolivia, en fin, que están ganando. Bolivia, naturalmente, también, y con la orden de encarcelamiento a Lucho Díaz, a Luis Díaz, el expresidente, claro, ¿no? Inmediatamente ha asumido el poder, asumido el gobierno, ya el presidente anterior encarcelado. Esa es la dinámica. Pues esa es la dinámica, Ecuador y tal, en fin, ¿qué se le va a hacer? Pero y luego el tercer elemento, todo relacionado con esto, porque tener gobiernos, digamos, pro-norteamericanos significa el control. Ahora mismo tiene el control de Estados Unidos del triángulo del litio, de Bolivia, Chile y Argentina. Y la tercera es, esto ya yéndonos para el norte. Un segundito, Fernando, a propósito de cipayos y vendepatrias, no solamente Kast en Chile, recientemente electo, en Paraguay, en Bolivia, bueno, en Centroamérica naturalmente también. Aquí, bueno, Noboa en Ecuador, bueno, voy recordando países y bueno, cada vez más.
en este momento una división. Podemos presentar el mapa en un ratito sobre esto. Sí. Aquí las palabras de mi lamentablemente compatriota Javier Milei, el presidente cipayo de un gobierno de ocupación, el gobierno actual en Argentina. Atención. La dura, atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente o nos terminará arrastrando a todos consigo. La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos además a todos los demás integrantes del bloque a secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritario. Saludamos el reconocimiento internacional al coraje de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, y reiteramos nuestro llamado a que se respete la voluntad del pueblo venezolano. Por alguna razón, además de fachos o fachas, como los llaman en España, autoritarios, serviles, lacayos del imperio, además todos brutos, pero por sobre todas las cosas, además gangosos. Lo mismo Macri. Saludamos, no pueden concatenar dos oraciones. Estos, no, pero y eso que se lo han dado escrito. Macri también, con una papa en la boca, y encima leyéndolo. Pero claro, se lo han escrito y seguramente se lo han escrito desde Washington. Traducido, se lo ponen en español y dicen, la cuenta esto. Es decir, bueno, pues de inglés no puede una palabra, Milei, ¿no? Él un servil lacayo del inglés, pero de inglés no puede una palabra. Bueno, pues bueno, no volvemos a una época oscura de dominación de Estados Unidos del continente americano, que veremos lo que dura, pero es así. Y ojo, y digo este todo el continente, porque a la mitad así, Fernando, esta es la línea divisoria en este momento. Y porque Brasil es muy grande, quiero decir, como Brasil es muy grande y todavía está Lula en el poder, pues entonces, claro, aparece una parte muy gorda. Pero sí, bueno, también Colombia y Venezuela dentro de los llamados gobiernos de izquierda, con muchas comillas, pero bueno, distintos de la nueva extrema derecha: Colombia, Venezuela, Brasil y Uruguay, y al otro lado Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y Chile. Sí, bueno, de cualquier manera, ninguno de estos gobiernos verdaderamente un gobierno de izquierda. Cierto que Brasil, por lo menos en términos geoestratégicos, con Lula presenta una línea clara de incorporación a los BRICS. En ese sentido, Brasil sí responde a una línea clara de su posicionamiento geoestratégico a futuro con Lula, pero cuidado porque podría también aparecer en el futuro un gobierno como el de Bolsonaro de signo contrario. Fernando, próximo elemento. Bueno, una pequeña apunte más. No olvidemos que como quiere el continente entero, ayer o antes de ayer, otra vez Trump dijo, y a ver, y Groenlandia, ¿qué pasa con Groenlandia? Que me la quiero quedar. Y ahora ya no es por petróleo, ya no es por petróleo, es por temas de seguridad nacional. Qué verdad. Es decir, y no olvidemos que empezó su mandato diciendo, Groenlandia se la compramos a los daneses. Canadá tiene que entrar en Estados Unidos como el estado número 51. Es decir, todo el continente, incluidos los aliados. Efectivamente. Esto nos lleva a la reflexión de que a todos esta panda de presidentes babosos de Latinoamérica y tal, imperialistas y demás, que tengan presente que Estados Unidos no paga traidores. Es decir, como se solía decir, que los primeros en sufrir las consecuencias de las políticas imperialistas norteamericanas son sus aliados, a los que expolia. Es decir, pero bueno. Aquí el presidente Trump ayer sobre Groenlandia, estimado Fernando, atención. Sí. For national protection, they have a very small population, and I don't know. They say Denmark, but Denmark has spent no money. They have no military protection. We need Greenland for national security. Not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security.
And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. Bien. Por aquí, y ya que tenemos a los rusos y a los chinos, joder, es que los rusos, a ver, esta es otra, efectivamente, ¿ves? Es que lo dicen. Y queremos echar a los rusos y a los chinos del continente americano, tal cual, especialmente a los chinos, que no olvidemos es el principal socio comercial de la mayoría de los países de Latinoamérica. Eso quería presentar precisamente aquí, Fernando. Claro. Los socios comerciales en el año 2000, hace no tanto tiempo, 25 años, sí. Y en 2020, aunque en realidad en 2025 seguramente más, básicamente en el 2020 a la izquierda, ahí el continente americano sin Estados Unidos y Canadá hasta México. El principal aliado de el principal socio comercial, el primer socio comercial, el principal aliado económico de la mayoría de los países, en azul, Estados Unidos, año 2000, la excepción de Argentina con Brasil a través del Mercosur, en aquel entonces como principal socio comercial, y Cuba con Venezuela, ahí chiquitito en amarillo. Año 2020, todo teñido de rojo, China el principal socio comercial de todos los países, con la pequeña excepción de Uruguay, ahí abajo en verde, por su fluido su fluido comercio con Brasil, pero en segundo lugar China también. Y solamente Colombia, ahí todavía en azul, Colombia y Ecuador. El caso de México, lógicamente distinto, aunque la presencia china también cada vez más fuerte. Más importante. Ahí, ¿eh? Efectivamente. Efectivamente, pues esto es lo que están, y claro, están con expulsarlos como sea, los chinos. Y además tampoco se corta, como hemos visto, ya lo dijo en su momento con el canal de Panamá, tienen que devolvernos el canal y los chinos fuera. Bueno, pues los chinos la verdad es que tienen una situación en América muy complicada porque Estados Unidos va por ellos. Es decir, va a decir, bueno, si pierdo todo lo que hemos llamado aquí el plan B, si pierdo el resto de dominios o de capacidad de dominar el mundo, que por lo menos me queda América. Con lo cual hay que echar a los chinos de América, claro. Por las buenas o por las malas. Ya sabemos cómo se las gasta Trump y el imperio en general. Y esto bueno, hace que fíjate, y estamos hablando del continente más pacífico, con diferencia, ¿eh? O sea, Latinoamérica ahora mismo, bueno, más allá de las provocaciones de Trump con el tema de Venezuela y que no sabemos lo que va a hacer, ni él mismo lo sabe, yo creo, pero el resto dice, bueno, más o menos no está mal, pero ay Dios. De repente, Fernando, un terremoto en España. Sí, ahora sí. Ha habido un problema con mi teléfono, pero bueno, a ver, el problema del terremoto se llama Nochebuena y tal, y es que todo el mundo te llama y tal, felices de Nochebuena y tal, ¿cómo estás? A lo mejor te llama gente que no ha visto en todo el año, pero Nochebuena tienen que llamarte. Antes había un sistema mucho más práctico, porque era como más distendido, que era no los llamadas y los SMS. Bueno, ahora mismo tenemos todos aquí WhatsApp y tal, hasta arriba de mensajes. No, era la tarjetilla, es decir, la felicitación navideña, el Christmas navideño que ponías ahí, feliz Nochebuena y próspero año nuevo, ¡hala, toma por saco! Y lo mandabas. Antoñito, no sé qué, y tal. Esto no, ya no, se ha perdido. ¿Qué se lo va a hacer? Por aquí algo más sobre Groenlandia. Ahora Vance, ya no sobre Groenlandia, sino directamente sobre Dinamarca, el país soberano, bueno, con la soberanía oficialmente reconocida, al menos hasta ahora, de Groenlandia. Oficialmente. Aquí Vance, también el día de ayer, sí, ayer, si no recuerdo. Controls Greenland, it's not doing its job and it's not being a good ally. So you have to ask yourself, how are we going to solve that problem, solve our own national security? If that means that we need to take more territorial interest in Greenland, that is what President Trump is going to do, because he doesn't care about what the Europeans scream at us. He cares about putting the interests of America's citizens first. Bien. Pero veamos lo surrealista de la situación. Trump
y su vicepresidente amenazan abiertamente con quedarse con Groenlandia por las buenas o por las malas. Groenlandia, como pertenece a Dinamarca, es parte de un territorio, de un país que, como bien señalaba, soberano oficialmente, es decir, que forma parte de la OTAN. Es decir, está amenazando uno de sus aliados, que es un disparate. Pero, sin embargo, y aquí ya viene el disparate más gordo, sin embargo, los europeos dicen, no, si el problema no es Trump, bueno, Trump es que está el hombre mal y tal de la cabeza, el problema es Rusia. El problema es que nos va a invadir Rusia, o sea, es Trump quien está diciendo que se va a quedar con un cacho, bueno, con la parte del león de Dinamarca, que es Groenlandia, porque está en América, pero que te amenaza es Rusia, que te va diciendo, no, pero usted, yo no tengo ninguna intención de invadir Europa, yo no quiero una guerra, firmamos lo que quieran, diciendo, con las garantías que sean, diciendo que no tenemos intención de invadir Europa. Oiga, pero no, el peligro es Rusia. Este es el delirio del mundo en el que vivimos. Y los europeos diciendo, no, que vienen los rusos. Bueno, ya hemos visto en vídeos a Stubb, el presidente de Finlandia y demás, diciendo, bueno, a ver, tampoco hay que tomárselo en serio lo que decimos, porque en el fondo ya sabemos que no va a atacar Rusia, pero tenemos que decirlo, pues tal. Lamentable. Es decir, pues eso, el peligro es Rusia. O sea, que... Aquí, Fernando, el mapa, lo quería presentar antes, sí, pero bueno, no aparecía. Ahora apareció, lo dibujado antes en el mapa. El mapa político de Sudamérica en este momento. A la izquierda, entre comillas, una vez más, Uruguay, Brasil, Colombia y Venezuela. A la derecha, Ecuador, Perú sin elecciones, ¿no? A partir de la destitución de desde Castillo en adelante, después Boluarte. Bolivia, con la elección del presidente actual después de la salida de Lucho Arce, y Paraguay, Argentina y Chile ahora con Kast. Bien, Fernando, nuestra recorrida por el mundo. ¿Algo más sobre el continente americano? Vámonos a otro continente. ¡Hala! Es decir, pero vamos a África, bien, si quieres. Bueno, podemos en África. Adelante. Y ya vamos, ya nos metemos luego en Eurasia y ahí ya el desmadre. Bueno, aquí también hay mucho desmadre. África está patas arriba. Vamos a simplemente hacer un repaso rapidísimo por los principales conflictos, que no los únicos, pero bueno. Pero vamos, aquí el núcleo de oposición, es decir, duro, que es Mali, Níger y Burkina Faso. Bueno, estos siguen teniendo guerras civiles, por llamarla de alguna forma. Teniendo en cuenta que los ejércitos africanos son mucho menos voluminosos, es decir, tienen menos armamento, el armamento es de peor calidad, etcétera. Y se están enfrentando en guerras civiles, pues contra los tuareg, por ejemplo, armados por los Mali, armados por los franceses, o yihadistas varios también armados por franceses y por norteamericanos y británicos. Es decir, y están a torta limpia. Hasta el punto de que bueno, esta internacionalización de la guerra hace que nos encontremos, por un lado, a los rusos con la antigua Wagner apoyando, reciclada como cuerpo africano, Africa Corps, reciclada en África, estén ayudando militarmente, tal cual, a Mali, a Burkina Faso, a Níger, y a más sitios, a la República Centroafricana, que también está allí, que también tiene guerras civiles, pero bueno, y los rusos están allí, se estén enfrentando en el otro lado a los yihadistas y a movimientos independentistas, etcétera. ¿Con quién? Con los ucranianos. ¿Qué pintan los ucranianos en África? Pues los ucranianos están mandando fundamentalmente operadores de drones para enseñar a todos estos grupos, yihadistas incluidos, pues eso, a utilizar drones y a enfrentarse también a los rusos. Es decir, que tenemos claramente dos bandos, simplificándolo mucho, y que están siendo apoyados por rusos uno y por ucranianos otro. Es decir, tal cual, y bueno, ucraniano, norteamericano, francés, etcétera. Mención especial a la tremenda guerra civil en Sudán. Tremenda guerra civil donde, y esto lo dejamos ahí porque daría para mucho, donde hemos descubierto, digamos, el terrible papel, a ver, hemos descubierto, ya se sabía, pero bueno, el terrible papel de un país que se vende muy bien, especialmente se vende muy bien una de sus ciudades y uno de sus Emiratos Árabes Unidos, y estamos hablando ahí lo diré,
Abu Dhabi no, la otra. Que Abu Dhabi es la capital. No me acuerdo ahora. De Dubái, que si el Burj Khalifa, que si no sé qué y tal, que allí efectivamente sí, los occidentales pueden ir a las playas y ponerse las chicas en bikini, joder, qué tolerantes que son. Bueno, pues estos tolerantes están ahora mismo gastando buena parte de su dinero, bueno, a cambio de conseguir, por ejemplo, oro en Sudán. Es decir, ¿quién está armando a una de las partes, la que se enfrenta al gobierno en Sudán? Pues, entre otras cosas, Emiratos Árabes Unidos, fundamentalmente. Y estamos viendo que están metidos en todos los fregados. No directamente, a través de proxies, es decir, pero ellos están financiando guerras en todos los sitios. En muchos casos, enfrentados, curiosamente, curiosamente no, porque a los saudíes, como es en caso de Yemen, donde, aunque esto ya es Asia, pero bueno, como está al lado del Cuerno de África, donde hemos visto el último mes, un recrudecimiento de la guerra civil en Yemen, pero no de los Houthis contra el resto, digamos. No, entre los aliados saudíes y emiratíes, que se han empezado a pegarse entre ellos, pero a través de sus proxies en Yemen, a través de los independentistas del sur y de las tribus árabes que controlan los saudíes en el norte, en Hadramut. Es decir, bueno, pues ahí el papel de los Emiratos Árabes, que también están en Libia, por ejemplo. Es decir, están en todos los lados, allí desestabilizando el mundo, a cambio de oro, de petróleo. De hecho, Emiratos tiene mucho oro, pero no compra. Sí. ¿Por qué? Porque le viene de todo esto. Es decir, para no abandonar. Pero vamos, para no irme de estar. Tenemos Somalia, que es un estado fallido desde los 90, es decir, el independentismo dentro de Somalia, de Somalilandia, la antigua Somalia británica, apoyada también por Emiratos Árabes Unidos, qué casualidad, por los británicos, por los franceses, los norteamericanos bombardeando de vez en cuando Somalia, bueno, es decir, con una guerra civil inacabable y con un Estado fallido, es el Estado fallido por excelencia, pero luego hemos tenido golpes de Estado por todos los lados. Es decir, el último, el de Benín, que si hubiera triunfado ese golpe de Estado, hubiera dado salida al mar a Mali, Níger y Burkina Faso. Ahí lo tenemos. Ahí. Golpe de Estado fallido gracias a la intervención de Nigeria. Hasta hace poco un país relativamente pacífico y sin el problema del islamismo, ¿no? Por cierto, para no abandonar la perspectiva analítica, la proliferación de conflictos armados, la proliferación de guerras a escala global no responde a la casualidad, sino a una causa en común. ¿Qué causa? Básicamente la decadencia del viejo orden mundial unipolar hegemonizado por Estados Unidos y el ascenso, el surgimiento de un nuevo orden mundial multipolar con China, Rusia, India, potencias regionales, los Estados Unidos naturalmente también como polos de poder, y en esa transición presenciamos a escala regional y a escala nacional expresiones distintas con distintos componentes según cada caso, pero con esta última causa como elemento común, ¿sí? El cambio, la transición del viejo orden mundial en decadencia hacia el nuevo orden mundial en ascenso, presenciamos entonces distintos conflictos con esa raíz de base, ¿sí? Aquí en África aparece la cuestión naturalmente del islamismo, aparecen las potencias regionales como Arabia Saudita, como los Emiratos Árabes Unidos, y aparece también el retroceso de la expresión del mundo unipolar en el pasado en África, los resabios del Imperio francés, la presencia francesa hoy día casi nula, o por lo menos en franco retroceso, como otro elemento específico de África ligado a esa transición del viejo orden mundial al nuevo orden mundial, ¿sí? A ver, efectivamente, bueno, aquí, digo, solo por tocar o por encima, no olvidemos lo de siempre, porque claro, esto, si ninguno de estos países tuviera
recursos, pues seguramente le haría igual al imperio y a los europeos, o sea, al neocolonialismo francés. Pero claro, resulta que es que en Níger, por ejemplo, era el principal suministrador de uranio y uno de los grandes productores de uranio del mundo. Es que en Sudán tenemos petróleo y oro. También hay oro en Níger, por cierto. Y así vamos pasando. Y es que vemos que Trump ha firmado un gran acuerdo con el gobierno del Congo. Y ahora mismo tenemos una guerra que viene de los 90, pero con diferentes ciclos, entre otras cosas, y con un avance del M23, que es un movimiento guerrillero en la zona cercana a Burundi y a Ruanda, con una guerra civil que lleva ya la tira, pero que se ha recrudecido porque Estados Unidos quiere tener ya el control directo y absoluto de los recursos del Congo. Cobalto, coltán, es decir... Y no olvidemos que, por ejemplo, el cobalto es fundamental para las baterías, aunque el litio forma la gran parte de una batería eléctrica, pero el cobalto es absolutamente imprescindible. Es decir, países con grandes riquezas. Sí, a la par la disputa económica en lo financiero, en muchos de estos países hasta hace poco o todavía algunos de ellos, con el franco CFA, un franco impuesto en las ex colonias francesas, el cual determina que todos estos países carezcan de soberanía monetaria, porque quien básicamente realiza la emisión de esa moneda, el Banco Central francés. Desde la Unión Europea, si no recuerdo mal, esto también, algunas de las funciones aparecen en el Banco Central Europeo, pero es el garante en última instancia de esta moneda, por ende, también la disputa de estos países por abandonar esa moneda impuesta externamente y establecer monedas propias y soberanas. Fernando, ¿para dónde? Pues ¿Europa nada. o para Medio Oriente? ¿Hacia qué pues lado vamos, ya que estamos ahí, vamos hacia Medio Oriente, luego podemos subir por Europa y acabamos en Asia Oriental. Pero para que se vea cómo está el patio. Pues bueno, Medio Oriente, ¿qué vamos a contar? Que nada, que no se sepa ya. Aparte de lo que contaba antes del Yemen, pues tenemos la guerra de los 12 días, la primera vez que Israel se decide a atacar a Irán de forma abierta, es decir, no de forma encubierta, como la ha venido haciendo desde hace décadas, desde el siglo pasado. Bueno, pues ahora ya directamente lo que ya conocemos popularmente como la guerra de los 12 días, una guerra de intercambio de misilazos y en la que Irán salió ganador clarísimamente. Tuvo que intervenir Estados Unidos para sacarle las castañas del fuego a los israelíes porque se veían derrotados, pero además con una derrota por goleada. La consolidación del cambio de régimen, pues el cambio de régimen fue el año pasado, pero vamos, del cambio de régimen en Siria y la permanente inestabilidad. Es decir, se siguen pegando los diferentes grupos, facciones, los kurdos, el gobierno del cortacabezas de Giuliani contra facciones de milicias árabes, contra los drusos, en fin, aquello es un desmadre. Trump indignado hace poco por el ataque de miembros del Estado Islámico contra Fuerzas Armadas estadounidenses, pero si ustedes lo establecieron ahí pues al Estado Islámico a través de al-Shulani. Pero bueno, contradicciones de las grandes potencias, ¿no? Un desastre lo de Siria. Como ya digo, con enfrentamientos permanentes. Hemos visto grandes enfrentamientos en la zona donde están los drusos, digamos aliados más o menos de los israelíes, y con tribus árabes intentando cargárselos. Un desastre lo de Siria. En Líbano vemos a un Hezbollah recuperándose de la guerra de los 12 días. Ahí lo tenemos. Y a un Israel que le bombardea cada 2 por 3. Bueno, de Gaza, ¿para qué vamos a contar? ¿Qué vamos a contar que la gente ya no sepa? Acuerdos de paz patrocinados por Trump que se convierten en acuerdos del tipo de, vale, tú entregas los famosos rehenes y tal, tú entregas los prisioneros que tienes israelíes y a cambio nosotros seguimos bombardeando. Es decir, porque es lo que hemos visto. Oriente Medio patas arriba, Irak también desestabilizado, en fin, y los trucos ahí enredando en todo esto que apoyan al actual gobierno de al-Giuliani, con un enfrentamiento cada vez más importante de Turquía e Israel en Siria.
en Siria. En otros sitios es distinto. Bueno, esto está patas arriba. Y bueno, ya como tenemos el Cáucaso al lado, le damos un rápido vistazo al Cáucaso. Sí, Pues más de lo mismo. solo 2 comentarios, Fernando. Lo de Irán suspendido por ahora. Sí, no. Probable el reinicio de las hostilidades de Tan Israel, probable obviamente, contra Irán, altísimamente probable. Que Netanyahu y los israelíes ya están diciendo, hay que darle, no, esta guerra tiene que continuar y tal, vamos a ir a visitar a Trump, creo que iban estos días, allí a Trump para que nos dé el visto bueno y vamos otra vez a por los iraníes. Lo están proclamando a los 4 vientos, porque tienen misiles ahora y acaban de hacer una serie, es verdad que acaban de hacer unas maniobras con misiles y nos han presentado misiles ya de largo alcance y con cabezas convencionales, nunca lo olvidemos, pero ya diga de 2 toneladas, que es una cosa ya muy notable. Entonces, como los israelíes se han puesto muy nerviosos, están pidiendo a grito pelado de Netanyahu el ataque contra Irán nuevamente. O sea que, por desgracia, pues la guerra de los 12 días ha sido como el primer capítulo y habrá un segundo capítulo y ya veremos si hay más o no. Pero sí, así está el Oriente Medio, patas arriba. Una vez más, para no abandonar la perspectiva analítica, así como en el continente americano y en el continente africano, la decadencia del viejo orden mundial, o dicho de otra manera, la decadencia de Estados Unidos frente al ascenso del nuevo orden mundial, o dicho de otra manera, frente al ascenso de China, aparecía en el centro de los conflictos. Acá presenciamos que precisamente la representación regional de Estados Unidos en Medio Oriente, básicamente Israel, genera los conflictos a raíz de todos estos cambios contra Siria, ¿sí? Contra el Líbano un poquito más arriba, dentro del territorio de Palestina, contra Gaza y Cisjordania. Sobre todo, bueno, lo que hemos visto. Contra Irán, naturalmente, también. La masacre Irak, por llegar. Claro, básicamente, claro. Aquí está la representación, aquí el Sí, portaaviones de los Estados Unidos, efectivamente, más allá de las discusiones sobre si Estados Unidos determina la política exterior de Israel o Israel la política exterior de Estados Unidos, la relación indudable, indiscutible, y aquí es el escenario general y por eso todos estos conflictos particulares. ¿Algo más, Fernando, de aquí? Antes del No, simplemente hacer, pues eso, resaltar que por desgracia la masacre de los palestinos continúa. Quizá no al mismo nivel que a principios de este año, pero siguen bombardeando, siguen en un Israel cada vez más desnortado. Y no quiero dejar de repetirlo. Es decir, en todos estos conflictos, en estas 7 u 8 guerras que mantiene Israel con todos los países de la región, Israel cada vez está peor, no está mejor. Es decir, Israel va camino de una derrota histórica. El Estado de Israel va a desaparecer. Milei, tener cuidado los argentinos, que Milei se lleva a los israelíes y los mete allí en la Patagonia. No, quiero decir, porque esto tiene un futuro muy negro el Estado de Israel, porque no tiene capacidad para poderse enfrentar a todos ellos y sobre todo un Irán cada vez más duro. Peligrosidad aquí, pues que los chiflados de los israelíes ante una nueva guerra con Irán y por tanto la consiguiente derrota de los israelíes contra Irán, intenten implicar aún más a los norteamericanos en esta guerra y parece ser que ya se les ha pasado por la cabeza más alguna que otra vez, o si ven que pierden y pierden por goleada, como digo, les dé por usar armas nucleares. Lo que pasa es que ahí entramos en palabras mayores, porque ahí sí que Estados Unidos les pondría el freno y diría, cuidado, que esto ya se nos va de las manos. Pero no olvidemos que estamos hablando de un país que lo mejor que se puede decir es que tiene un gobierno de fanáticos chiflados. Esto es lo mejor que se puede decir. Sí, la analogía posible con Estados Unidos en el sentido de que así como en la decadencia de Estados Unidos presenciamos la proliferación de lunáticos sociópatas por doquier, queriendo guerras y más guerras, de alguna manera, en realidad a lo largo de la historia, los decesos o las decadencias de los imperios, por lo general,
están caracterizadas por el surgimiento de personajes ultra radicales, de alguna manera añorando el pasado glorioso o proyectos imperialistas perimidos. Bueno, así como en Estados Unidos ese proceso, lo mismo en Israel. Ellos quieren el gran Israel desde hace tiempo. El gobierno de Netanyahu, o el propio Netanyahu, desde el año 96, en un documento publicado por pedido de Netanyahu durante su primer gobierno, ellos básicamente en un documento llamado Un corte claro, esa es la traducción al español, establecían la necesidad de 8 guerras en la región para regenerar de alguna manera el mapa de la región a imagen y semejanza de lo que quería por lo menos Netanyahu y una buena parte de la dirigencia israelí de aquel entonces, hoy absolutamente toda la dirigencia israelí, ese gran Israel. Bueno, para eso debían comenzar 8 guerras, es el plan en el 96 y van recorriendo una a una estas guerras, solo que ahora aparecen en un mundo, completamente distinto. El Irán de hoy representa una cosa completamente distinta al Irán del 96. El mundo de hoy, la presencia rusa en esta región, la presencia china en esta región también, con lo cual acá también aparecen una vez más las consecuencias de este cambio de orden y el surgimiento de lunáticos que queriendo proyectos imperialistas propios de otras épocas, ¿sí? Eso, la similitud entre Israel y Estados Unidos básicamente enorme. Dicho esto, Fernando, ¿hacia dónde? Pequeña mención por el Cáucaso, porque si no nos eternizamos. Es decir, pequeña mención por el Cáucaso, que está patas arriba. Intentos nuevamente de revolución de colores en Georgia, porque se niega a entrar en la dinámica belicista de los europeos y por lo tanto hay que cambiar de régimen, y ya lo vimos el año pasado, y hay que cambiar, y los europeos y los norteamericanos abiertamente apoyando estas revoluciones de colores. Armenia y Azerbaiyán, bueno, mejorando sus relaciones, producto de que Pashinyan, el primer ministro de Armenia, y el presidente de Azerbaiyán, Aliyev, pues van de la mano cada vez más de los intereses imperialistas de Estados Unidos y, por supuesto, de Turquía. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Gas y petróleo, fundamentalmente gas. El famoso corredor de Zangezur, del que hemos hablado muchas veces, que conectaría Azerbaiyán, quitándole el sur, la parte limítrofe a Irán de Armenia, y a partir de ahí, a través de Najechivan, que es una zona de Azerbaiyán separada del resto, que está a ambos lados. Bueno, tenemos Armenia en medio, a un lado de la mayor parte de Azerbaiyán, y Najechivan, esa pequeña porción de Azerbaiyán, al otro lado de Armenia, y justo lo que le separa es la parte esta del corredor de Zangezur en el sur, que es por donde fluiría el gas directamente hacia Turquía. Bueno, pues estos haciendo un cambio un viraje hacia la OTAN, enfrentamientos cada vez mayores geopolíticos entre Azerbaiyán y Rusia, y una Turquía, ya que estamos ahí, una Turquía pues, con el sultán Erdogan cada vez enredando más. Bueno, esto en su línea habitual de los últimos años, jugando todas las barajas y apoyando a los israelíes, pero diciendo que está en contra de ellos, jugando en el Cáucaso a convertirse en la gran potencia neotomana túrquica, también metiendo el dedo en Asia Central, en fin, Erdogan en estado puro, vamos, y ya sabemos cómo se la juega el sultán. Y ya pasamos a Europa, si quieres. A Europa. Y lógicamente comenzamos por el gran conflicto en Ucrania, no de Ucrania, sino en Ucrania, entre Rusia, parte del nuevo orden, y Europa y Estados Unidos, parte del viejo orden. Respecto a esto, palabras de Putin hace unos días bastante claras, las podemos presentar aquí como introducción a esta cuestión, aquí, sobre Europa. Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением.
Мы готовы с вами работать. И с Великобританией, и с Европой в целом, и с Соединенными Штатами. Но на равных, объединяя и дополняя наши возможности, мы бы процветали. А не воевали друг с другом, как это делаете вы в отношении России. Не мы же с вами воюем, а вы воюете с нами руками украинских националистов. Мы готовы прекратить эти боевые действия немедленно при обеспечении условий безопасности России на среднесрочную и длительную перспективу. Bien, clarísimo. Ahora también clarísimo que como ni Estados Unidos, ni Reino Unido, ni Francia, ni Alemania quieren una relación de igual a igual con Rusia, ¿sí? Más allá de cualquier análisis sobre un posible cambio de rumbo desde la llegada de Trump, esta oferta de paz de nosotros queremos paz, pero con respeto, básicamente colisiona con la respuesta de no. Respeto e igualdad de ninguna manera. De parte de Occidente está la respuesta, así que guerra. Básicamente, claro. Esa es la respuesta. No, pues sí, a ver, está claro, es decir, es un año más de guerra. Estamos ya con 4 años de guerra en Ucrania por parte de la OTAN, con los ucranianos, claro, contra Rusia. Es decir, y sobre todo lo que podemos decir este año es año completo de iniciativa permanente de Rusia, en el cual Rusia, ya digo, no ha hecho más que atacar, provocando básicamente 3 fenómenos que ahora es lo que estamos viendo. Uno, la toma de ciudades estratégicas, Chasillar en su momento, que costó mucho. Otra ciudad como, por ejemplo, Volchansk, hemos visto en las últimas semanas Siversk, bueno, en su momento la caída de Prokrovsk, Minograd, que en la práctica ya ha caído también, la ciudad hermana de Prokrovsk, Yulapole, que es el gran desastre para mí de este año para el ejército ucraniano, Yulapole a punto de caer. Lo último que veía ayer era que los en Zaporilla, que es donde está Yulapole, que los rusos ya han tomado el 70% de la ciudad. Es decir, antes de que finalice el año habrá caído, y que también un avance tremendo y la novedad, porque es una nueva región, una nueva provincia que se da el conflicto, Dnipropetrovsk, donde los rusos ya han penetrado y cada vez penetran con mayor profundidad. En ese avance que estamos viendo en la zona de Dnipropetrovsk y de Zaporilla, de este hacia el oeste, hacia el Dnieper. Desastre tras desastre de los ucranianos desde el punto de vista militar, superioridad de los rusos también en tema de drones, que los ucranianos empezaron la guerra con superioridad de drones ellos y los rusos le han dado la vuelta a la tortilla. Ahora mismo están produciendo drones como rosquillas, como churros, tanto los drones, digamos, de corto alcance, los que están en torno a la línea del frente, como los de largo alcance. Los famosos Geranium, Shahid, que como nota ridícula para los norteamericanos, los Geranium, que fueron en inicio una copia de los Shahid que los rusos en 2022 compraron a los iraníes, luego lo han mejorado tanto que ya no se parecen nada. Pero bueno, nada más que la forma exterior. Es decir, ahora viene Trump y los estadounidenses diciendo, hemos hecho no me acuerdo cómo se llama, el no sé cuántos, es que tiene un nombre así muy tonto. Es decir, hemos hecho un dron que es una copia de la copia de los iraníes. Es decir, esto demuestra el retraso absoluto de los norteamericanos en el tema de drones. Es decir, ahora mismo ellos acaban de lanzar la producción de un dron que es exactamente igual al Shahid iraní y por lo tanto, por lo menos externamente al Geranium 2 y el 3 de los rusos, pero lo sacan ahora. Y lo sacan pues con mucho tiempo de distancia con respecto al dron iraní. Estamos hablando de muchos años. Esto da una idea de lo desfasado que están los norteamericanos desde el punto de vista armamentístico y de entender lo que es la guerra actual, la guerra moderna entre grandes estados. Estos han quedado en la Segunda Guerra Mundial en guerras asimétricas contra países inferiores.
militarmente. ¿Y los líderes europeos a todo esto, Fernando? Los líderes europeos cada día más tontos, es decir, más idiotas, más imbéciles. Comencemos una recorrida entonces, tal vez. Vamos allá. Macron, ¿sí? Hoy Macron se ha puesto morado a hacer sandeces y a decir tonterías este año. Se ha superado a sí mismo, mira que lo tenía difícil. Allez, on se rassemble para échauffement, montée de genoux, talons fesses. Allez, moral pas, s'il vous plaît. Claro, ¿esto qué van a decir? Macron, ahí entrenando con las Fuerzas Armadas francesas. Sí. Qué payaso, por favor. No, que se vea que hace deporte ahí, que tiene cacha, que está fibroso. Ahí en pantalón corto, muy bien. Ahí, enseñándole a manejar un dron. Bueno, esta es la imagen difundida por el presidente de Francia 2 días atrás. Un líder de su ejército, un líder de su pueblo, un hombre para el pueblo y por el pueblo. Macron, vota Macron, digo, joder. Es decir, de verdad, es patético. Si no recuerdo mal, 11% de imagen positiva. 11, si no recuerdo mal. 11%, batiendo récords en Francia. O sea, este es año de la Quinta República. Va batiendo récord de impopularidad. O sea, este tipo que lo vemos aquí, esto no es Francia, ya lo digo. Esto es alguna excolonia, o no sé dónde narices estará haciendo esto, Nueva Caledonia, yo qué sé, es decir, pero esto no es Francia. Bueno, pues Macron haciendo el tonto aquí con los militares. Claro, ¿qué van a decir los militares? Si es su presidente, pues tiene que decir ¡viva Macron, viva Macron! Pues si estuviera Macron como si estuviera yo de presidente de Francia. Igual tendrían que decirlo, ¡viva Fernando, viva Fernando! Pues no, pero tiene que hacer esto porque en su país, ¿qué es lo que está pasando en su país? Lo vimos hace nada. Es decir, manifestaciones en Bruselas y también en París y en Grecia y en muchos sitios de los agricultores. ¿Qué es lo que le echan los agricultores a Macron en Francia? Excrementos, básicamente. Muchos excrementos. Hemos visto imágenes de policía, edificios de políticos en Francia rociados de caquita para todos. Había caquita para Macron, para todos los políticos. En un país paralizado políticamente. Acabas de prorrogar los presupuestos porque es imposible hacer unos presupuestos cuando tu gobierno, el de Macron, en el Parlamento francés está en minoría. ¿Pero dónde se ha visto esto? Y no quiere convocar elecciones, el tipo se niega. Y llevamos, ¿cuántos? 5, 6 primeros ministros. Es que es de coña. Y aquí vemos que ni siquiera puede ordenar lo de los micrófonos. Esto es terrible. Mirar esto. Lo bueno de Macron, Fernando, cuando él con una aparición, nosotros muertos de risa. Para mí, como el momento de risas del día, el de Macron. Ya casi. Claro, es terapéutica, ¿no? Claro, es decir, dice, bueno, por lo menos con este te ríes, ya. Pero fíjate el lío de los micrófonos que ni siquiera se puede ordenar. Y está diciendo el baile de los micrófonos, es decir, y diciendo, pero oiga, mantengan los micrófonos firmes y tal. O sea, ni los micrófonos los respeta ya Macron. Esto es tremendo. Las alcachofas, como se suele decir aquí. Pero vamos. Macron. Por suerte, bueno, pues afortunadamente para Europa, en Alemania la situación completamente distinta. Hombre, es esta cosa con Merz. Popular. Se ha estrenado Merz y se ha estrenado a lo grande. Ha dicho, yo quiero... stoppen Sie die illegale Masseneinwanderung! Kriegskanzler! Herr Merz, wann stoppen Sie die illegale Masseneinwanderung? Bueno, el grito de How Up, básicamente fuera de aquí, desaparece, tomatelas, lo llamaríamos en Argentina, hay la custodia de Merz, ahí mirando con cara de malos a los manifestantes. Esto en Magdeburg, una de sus apariciones públicas, insultado, abucheado. Otro que había un camino espectacular. Este tipo ha ganado estas elecciones este año, y ya también
superado por alternativa por Alemania en todas las encuestas. Es decir, no recuerdo la imagen positiva de él, si no recuerdo mal, 13, con lo cual un poquito mejor que el 11 de, un poco que Macron, pero 11, 13. Pero este lleva menos tiempo, o sea, que lleva una velocidad de crucero espectacular. Este es el señor que nos ha deleitado este año. Yo creo que esta frase ya pasará a los anales de la historia, que es la famosa frase de nuevamente Alemania volverá a ser el primer ejército de Europa. Esto se ha caracterizado este hombre por decir barbaridades, reviviendo de alguna manera el imperialismo nazi y también el imperialismo del Segundo Reich, es decir, del Kaiser, de la época del Kaiser. Es decir, bueno, pues esto no ha hecho más que meter la pata y revivir, ya digo, esa sinfular de imperialismo, pero lo que pasa es que, como decían Marx de Napoleón III, a ver, la historia se repite dos veces, una como tragedia y otra como farsa o como comedia. Pues el intento de Alemania por convertirse en la primera potencia militar de Europa va a ser absolutamente ridículo, porque aunque lo consiga, va a ser la cabeza de un enano. Es decir, va a ser un enano con muchos enanos más pequeñitos. Es decir, porque militarmente todo lo que nos han estado vendiendo de que vamos a armarnos y tal, es un intento de los europeos a la desesperada, muy, muy peligroso, por otra parte, de que como la economía europea, estos tipos la han hundido. Ojo, esto es importante, que no nos cuenten aquello de que la economía va muy mal porque son los rusos y tal. No. La economía va muy mal porque los mercados son una cosa inescrutable, que nadie sabe quién está detrás de los mercados. Por empezar, detrás de los mercados están siempre los mismos, los grandes fondos de inversión que tienen nombres y apellidos, y los grandes bancos de inversión, que son los que mueven los mercados en el mundo. No los mueve el pequeño accionista que tiene 4 acciones en su casa allí intentando venderlas o comprarlas. No. Esto lo venden los mismos. Lo vende el señor que se llama Larry Fink, con BlackRock, es decir, Jimmy Dimon en Goldman Sachs, no, en la otra. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo ahora. JP Morgan. Quiero decir, son estos los que mandan y los que manipulan los mercados. Manipulan. Es decir, tal cual. O sea, y la crisis económica la han gestado esta panda de impresentables que tenemos como líderes europeos, especialmente los que comandan con von der Leyen a la cabeza de la Unión Europea. El señor, con la inestimable ayuda... Merz, sí. Un ex gerente de BlackRock en Alemania. Claro, porque estos tipos gobiernan para BlackRock, gobiernan para Rockefeller, como Macron, es decir, porque han sido Merz durante más de 10 años ahí el hombre de BlackRock en Alemania. Esta gente, una de las características de esta gente es que anteponen sus intereses privados, es decir, la corrupción, el beneficio, enriquecerse de manera absolutamente fraudulenta, a lo que le pueda pasar a sus ciudadanos, que les importa 3 pimientos. Y lo hemos visto con casos constantes de corrupción. El penúltimo, el de la ex jefa de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Mogherini. Pero vamos, esto es el pan nuestro de cada día. O sea, corrupción, porque la Unión Europea es una organización que se basa en la corrupción. Es su esencia. Es decir, es una cosa de cómo hacemos los líderes europeos, una clase europea, a través de una organización regional, como es la Unión Europea, para enriquecernos y llenarnos los bolsillos de manera tremenda. Ay, a ver, estamos con lo de las Navidades otra vez, pero bueno, de manera tremenda. Y esto es la realidad de los líderes mediocres, incompetentes, ignorantes, pero que además están al servicio de intereses ajenos a los europeos. A propósito de grandes líderes, aquí Meloni, sí. Atención, ella por lo menos con un poquito a propósito de la ópera bufa, ¿no? La ópera... Sì. Il desmadre che tenemos. Essere fieri di quella identità e nel celebrare il Natale particolarmente possiamo esserlo. Io non vi voglio tediare oltre, voglio dirvi che oltre a ringraziarvi per il vostro lavoro vi voglio bene, perché ormai noi siamo una famiglia, una squadra, combattiamo tutto l'anno che abbiamo trascorso è stato tosto per tutti noi, ma non vi preoccupate, il prossimo sarà molto peggio.
Bueno, sí, molto bello, molto bello, no sé. No, mucho peor, la traducción mucho peor, mucho peor. El próximo será el año Ah, actual, fue muy malo, y el próximo será mucho peor, esa es la traducción. Ella misma reconociendo la situación, bueno, no, pero ha dicho molto bello, es decir, sería no, mucho mejor. Ah, no velo, no velo, no. Ahí por ah, eso no. la traducción, no velo, sino ahí la Molto peggio. A ver, mucho, espérate. otro bello, algo así, en el sentido de Ah, peor, sin muchos y conocimientos bueno, pues por lo de menos, italiano. yo De no, de madre. italiano yo nada. Es decir, yo estuve en Italia y no me entendía, es decir, era un patético por mi parte. Es decir, pero efectivamente, bueno, por lo menos Meloni se da cuenta, es realista y dice, bueno, pues el año este duro, difícil, pero el que viene peor. Pues sí, ¿a qué nos vamos a engañar? Con una Unión Europea cada vez más volcada en hacer la guerra a los rusos, de manera ya directa, que es otra de las grandes novedades. Vamos a por los rusos. Si esto es una cosa inaudita. Molto peggio, según me ayuda ChatGPT. Molto peggio, mucho peor, Fernando. Eso Mucho lo dicho peor. por, por Meloni. Por Meloni, Giorgia pues Meloni. eso. Fernando, Bueno, y tenemos continente mención europeo, especial sí. a la decadente en Gran Bretaña, el Reino Unido, que no forma parte de la Unión Europea, pero que ha conformado una alianza con la Unión Europea belicista, y a un Steinmeier que tiene sumida a Gran Bretaña en la pobreza, no, en la indigencia. Es decir, pero vamos, imágenes dantescas de un país que se está hundiendo y, sin embargo, abanderando todavía ínfulas imperiales y queriendo quedarse con el puerto de Odessa, derrotar a los rusos, mandando británicos como locos allí a pelear contra Ucrania, soldados británicos que por primera vez han reconocido los británicos que han tenido muertos, es decir, porque publicaron la esquela de uno de ellos, digamos, el Ministerio de Defensa de que ha tenido muertos en Ucrania. Han reconocido lo que todos ya sabíamos, que los británicos están allí luchando contra los rusos. Bueno, es decir, pues ya digo, un Reino Unido en absoluto. De lo poco bueno que se puede hablar es que la decadencia del Reino Unido y de la Unión Europea, pues ojalá conduzca a su destrucción. El penúltimo evento, el patético intento de robo de los activos rusos fundamentalmente depositados en Bélgica, en Euroclear, y fallido, y al final con una ruptura interna brutal en la cual ese intento de von der Leyen, que decía von der Leyen, de aquí no se va nadie hasta que no consiga lo que yo quiero. Bueno, pues se fueron sin conseguir lo que ella quería, que era esto, el robo, al que supuso también Meloni, entre otras cosas y tal. Se opusieron muchos diciendo esto es un suicidio, y no solo eso, sino que al final 90.000 millones que vamos a pagar todos los europeos, porque esto no lo paga von der Leyen, todos los europeos, 90.000 millones a un agujero negro del que nunca saldrán, que se llama Ucrania. Pero hay tres tipos que han tenido el valor de decir, me parece muy bien lo de los 90.000 millones, pero nosotros no ponemos ni un euro, que son Hungría, que es Eslovaquia, la Hungría de Víctor Orbán, la Eslovaquia de Robert Fico, y ahora la novedad es que el nuevo gobierno de la República Checa, el gobierno, no el presidente es un otanista de pro, porque además fue general de la OTAN y tal, y es un pro-guerra de Ucrania total. No, pero el nuevo gobierno se ha unido también a esto, y también ha dicho, no, nosotros no ponemos ni un euro. Es más, estamos en contra de que se suministre armamento y la República Checa va a dejar de suministrar armamento a Ucrania, que se las apañe como puedan. Es decir, bueno, pues tenemos una ruptura interna cada vez mayor entre los países soberanistas y los globalistas. Y la relación de los globalistas, pues antidemocrática, como siempre. Pues nos cargamos a Marine Le Pen, que no es santa de mi devoción, pero bueno, y que no pueda presentarse para luchar en las próximas elecciones contra Macron dentro de unos años. Es decir, pues esto. Y los alemanes pensándose en si legalizan o no alternativa por Alemania, no sé a qué gane. Bueno, pues esto lo estamos viendo. Y lo último, lo que comentábamos yo creo aquí el otro día, es decir, pues las sanciones que vienen de antes, o sea, no, pero que cada vez son mayores. Esto ya no, los de Europa ya no hay ni democracias ni nada, quiero decir, ni guardan las apariencias. Las sanciones administrativas de la Unión Europea contra ciudadanos europeos, tanto de la Unión Europea como de fuera de la Unión Europea, es decir,
pero con congelación de cuentas, con prohibición de viajar por aire, por tierra, por mar, con todo tipo de situaciones absolutamente dantescas. Algunos incluso han tenido que exiliarse. Es decir, pero vamos, la gravedad de todo esto es que ni siquiera es, digamos, el Tribunal Europeo de Justicia. No. Esto es la señora von der Leyen, tal cual. Una señora elegida por nadie democráticamente, que le han puesto allí unos cuantos colegas suyos, es decir, que se permite directamente ya, como gobierno europeo que es de facto, el ir sancionando a ciudadanos europeos con lo que le da la gana. Entonces, bueno... el Consejo también, Fernando, porque y el Consejo. En este caso determinan las sanciones los miembros del Consejo en el grupo de trabajo de relaciones internacionales. Por alguna razón, las decisiones del Consejo relativas a las relaciones internacionales no aparecen siquiera sujetas al Tribunal Europeo, con lo cual aquí la Unión Europea está determinando una condena sin juicio previo, sin siquiera un cuerpo legal, porque la acusación de prorruso no representa un delito, sin un juez, sí, porque esto lo determina el poder ejecutivo, no el judicial. Y sin defensa. Y sin la posibilidad de defenderte. Con la inversión del procedimiento básico de primero un proceso enjuiciatorio, la posibilidad de defensa y después eventualmente de una sentencia, el castigo. No, acá determinan el castigo primero, después eventualmente la posibilidad de defensa, lo cual tampoco, sobre la base de un cuerpo legal de leyes inexistentes en contra de las constituciones de la mayoría de los estados, cercenando y vulnerando los derechos de ciudadanos europeos incluso. Este es el caso de Volt, el francés también. Sí, suizo también, de una suiza, una militante suiza, camerunesa también. Bueno, aquí en Alemania un periodista alemán-iraní también. Todos ellos directamente con sus cuentas bancarias congeladas, censurados. Y en la indigencia. Sí, básicamente. Claro, eso es imposibilidad de defensa. No pueden. Por su posición crítica a la Unión Europea. La gravedad de esto es tremenda, porque es que hemos hecho... O sea, el Estado de Derecho se ha acabado en la Unión Europea. Porque nos hemos cargado algo que es básico en cualquier Estado de Derecho, que es el principio de inocencia. Es decir, uno es inocente hasta que no se demuestra lo contrario. Bueno, pues sin juicio ni nada, directamente a quien te da la gana de forma arbitraria lo designas como culpable y ya veremos si te dejamos demostrar tu inocencia. Es decir, hemos invertido el proceso. Hemos hecho lo que los norteamericanos hicieron a principios de este siglo en Guantánamo. Es decir, nosotros metemos aquí a la gente sin acusación ninguna, o con acusaciones como prorruso. ¿Qué es esto de prorruso? Es decir, oiga, invertimos el proceso, nos cargamos el Estado de Derecho y usted, en el mejor de los casos, tiene que demostrar su inocencia. Claro, si el principio de que el que acusa es el que tiene que probar la culpabilidad, pues ahora resulta que el que es acusado es el que tiene que probar su inocencia, estamos perdidos, porque es muy difícil, casi imposible, probar la inocencia por definición. Quiero decir, es que es algo más que obvio. Bueno, pues esto se ha acabado. El nombre del ex coronel suizo, Jacques Baud. Jacques Baud, sí, es escrito Baud, pero pronunciado aparentemente en francés Baud. Jacques Baud. Con unos excelentes análisis sobre muy bueno, es un tipo... Ucrania, y la acusación a raíz de la mención de una hipótesis formulada por el ex asesor de Zelensky, Arestovich, quien, según él mismo, en una entrevista hecha con Bo en 2022, en realidad Ucrania realizó las acciones necesarias para desencadenar el ataque ruso en 2022 porque para ellos, y según él, según Arestovich, él participó en una reunión en la cual deliberaban sobre esto,
para los líderes ucranianos, una guerra con Rusia determinaría finalmente el ingreso a la OTAN. Por eso, adrede realizaron provocaciones, establecieron el ingreso obligatorio a la OTAN en la Constitución, comenzaron a realizar pasos hacia el ingreso a la OTAN por la fuerza de alguna manera, a sabiendas de que eso desencadenaría una reacción militar rusa porque querían efectivamente un ataque ruso para que la OTAN finalmente convalidara el ingreso de Ucrania. Es el argumento de Arestovich recogido por Vaux y por sencillamente la mención de esto determinaron su muerte en vida, el ostracismo, ¿no? Es una condena. Sí, pero es que ni siquiera le dejan volver a Suiza, porque el tipo es ciudadano suizo. No le puede tienen ahora mismo abandonar Bélgica. secuestrado, porque no hay otra manera, porque no puede coger un avión, no le dejan, porque sería espacio europeo y tal, no puede ir por tren, porque tampoco le dejan. Es decir, bueno, es un secuestro en la práctica. Querido Fernando, en esta Navidad todos quieren su regalito y el bueno de Donald Trump, el día de ayer. ¿Qué le ha traído? ¿Qué le ha traído Papá Noel? Durante el día vamos a presentar un mensaje muy importante esta noche. Muchos incluso vaticinaban una vez más la posibilidad de la declaración de guerra contra Venezuela. Sin embargo, presentó esto. Atención. Do ships very much anymore. We do military ships, we do submarines. By the way, we're 15 to 20 years advanced in our submarines. Hacemos submarinos, hacemos barcos, estamos 20 años por delante de todo el resto. Aquí, esto lo que presentó, aquí la imagen el día de ayer. Una nueva clase de navíos militares, buques de guerra, clase llamada Trump Class, clase Trump, con, atención, las características, según el próximo. Do ships very much anymore. We do military ships, we do submarines. By the way, we're 15 to 20 years advanced. Perdón, aquí estoy escuchando dos veces esto, porque comenzó en paralelo por otra ventana. Mol, disculpas. Advanced in our submarines over anybody else. That was one of the things that I did in my first term. Estamos 20 años por delante en la construcción de navíos, gracias a lo que hice en mi primer mandato. Best submarines by far in the world. We're at least 15 years advanced ahead of anybody else in submarine development. Most powerful. Estamos 15 años por delante en el desarrollo de submarinos de todo el mundo, por delante de todo el mundo. The most powerful weapon anywhere in the world, undetectable. Los submarinos son indetectables, son el arma más fuerte existente. In terms of guns and missiles at the highest level. Y nuestros nuevos barcos de la clase Trump tendrán lo mejor de las armas existentes. They'll also have hypersonic weapons, many hypersonic weapons, tendrán muchas armas hipersónicas, electric railguns, and even the ametralladoras eléctricas de lo más modernas. Lasers that you've been starting to read about. You have lasers where you aim the laser at a target and just wipe. Y tendrán también láseres, armas láser, las cuales podrán apuntar, bueno, cuando me llaman así con mucha insistencia, lógicamente mi querida madre, a pesar de las 2 llamadas rechazadas, me llamará una tercera vez. La Navidad, me disculpa. La Navidad, es cosa de la Navidad. Sí, efectivamente. Bien, un poquito más. We're going to have, there'll be the most sophisticated lasers in the world, and the most sophisticated laser in the world will be on the tendrán los láseres más sofisticados del mundo. Battleships that we're building. They'll also carry the nuclear arms, sea-launched cruise missiles currently under development, which will. También tendrán lanzadores de misiles nucleares en desarrollo en su arsenal. Instituted pretty quickly, but they're under development and they've proven to be extremely lethal. We already have a lot of. Bueno, poco más y lo único faltante. Van a ser pum, 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 pum. Claro, sí, no, la verdad. Pero fijaros que todo es en desarrollo, todo es en proyecto. No hay nada, es todo aire. Es decir, es que lo de este tipo es un vende motos, como decimos aquí, vende aire, vende humo. Y como tiene que estar, lo que decíamos al principio, esto es una estrategia de política de publicidad, de marketing, como queramos llamarlo. Él tiene que estar presente constantemente en los medios de comunicación, porque si él ocupa los grandes titulares, no lo ocupan sus enemigos, los demócratas.
Así que por eso estamos viendo ya que te dice, venga, todos los meses, todas las semanas ya, el presidente va a hacer una declaración y todo el mundo, como tú decías, va a hacer una declaración de guerra contra Venezuela. No, que va a contar cualquier tontería. Es decir, como estamos viendo ahora, De hecho, que por cierto... Fernando, hasta ahora lo único existente, además de que las armas láser inexistentes, nadie pudo hasta ahora generar láseres, por lo menos armas láser utilizables en el campo de batalla hasta ahora, a pesar de avances en los últimos tiempos. En este caso, presentó esto, básicamente. Nada más, claro. un dibujito encima bastante mal. Vamos a ver, que además yo estoy viendo el dibujito, digo, se lo pudiera haber currado más. Para empezar, se pueden hacer dibujos mejores, ahora con la infografía y con todo lo que tenemos y con la inteligencia artificial, por favor. Es decir, y luego, hombre, no seas cutre, pon un vídeo. Si hacer un vídeo de esto no cuesta nada. Yo recuerdo en mi época, cuando yo jovencito, los barquitos de guerra en las jugueterías, las cajas, básicamente la caja de un juguetito con un barco disparando con metralletas por delante, láseres a la derecha, un helicóptero y Trump levantando la mano como los G.I. Joe o cualquiera de esos dibujitos. Atención a esto encontrado por ahí. Pero vamos, solo le ha faltado decir, y además de láser, de misiles nucleares, pues es que lo mismo. ¿Cuál es la diferencia, básicamente, entre uno y otro? Lo mismo, que en un lado Trump y en el otro lado Nene jugando, pero básicamente lo mismo. Bueno, hay una diferencia fundamental. Hay una diferencia fundamental, Ezequiel, es que esto tenía algo, un juguete. Lo de Trump no tiene nada, es aire. Quiero decir, esto por lo menos tenía algo, que era el juguete dentro. Lo de Trump, nada, cero. Es todo de humo, como digo. A ver, hay que explicar. Hay un barco en Estados Unidos que desde hace tiempo tiene instalado un láser y que sigue estando en manera experimental porque el problema que tienen es la energía que necesita ese láser para disparar y el tamaño de instalarlo, ¿no? Entonces, bueno, está en fase experimental, no operativa de verdad. Luego, otra cosa que han mencionado así por encima, los cañones de rieles magnéticos, se estuvo experimentando con ellos y se abandonó, porque no eran capaces de hacerlo funcionar de la manera adecuada, es decir, armas de energía cinética. Entonces, todo esto es humo. Quiero decir que no... Pero vamos, que es que da igual. Si es que esto... Y si mañana tiene que aparecer, que lo hará, diciendo, miren ustedes, ¿se acuerdan ustedes de Star Wars, de la Estrella de la Muerte, de la Guerra de las Galaxias? ¡La vamos a hacer! ¡De verdad! Y pondrá una imagen de la peli con la Estrella de la Muerte y tal allí, ¡pum, pum!, disparando y destruyendo planetas. ¡Y vamos a destruir planetas! ¡Qué maldad! Quiero decir, que este tipo no tiene reparos en hacer el ridículo y contarnos estas cosas. Pero vamos, esto... Cañones de rieles eléctricos, armas hipersónicas de última generación, incluso láseres. Rayos láseres. Estados Unidos, hasta el momento de todas esas armas, no pudo generar ninguna. Ninguna. Pero qué maldad. Oye, que la realidad no te estropee un buen programa. Claro, es decir, sí es que da igual, quiero decir... Él tiene que llenar espacio con contenidos, aunque sean contenidos absurdos. Entonces, bueno, pues está este hombre, pues eso, vendiendo humo y contándonos películas que dice, además, si te fijas esto, pues eso, esto está en proyecto y tal, pero estamos 20 años por delante de todo el mundo. Estáis 20 años por detrás, es decir, de los rusos, pero bueno, da igual. Es decir, y luego te dice aquello de que... Fernando, por último, aquí el mayor temor de Trump, uno de sus grandes temores, la publicación de los archivos Epstein. Esto lo publicado hasta ahora. Por cierto, recuerden acompañar a nuestro canal hermano Guerras y Geopolítica, canal de Telegram muy bueno, para mí de lo mejorcito en español, por cierto, así que no lo desaprovechen. Aquí, bueno, algo sobre Trump y las publicaciones de nuevos documentos de los archivos Epstein con algunas partecitas censuradas. Atención. A few sensitive things, but you'll get the gist here. Look at this. You had to redact a few sensitive things, but you'll get the gist here. Look at this.
Check it out. Trump didn't do nothing bad. Trump does smash, but not like wrong kind. The end. See, it's all there. Can you believe it? Bueno, un poquito de humor, Fernando. De humor, pero vamos, la realidad tampoco va muy separada, porque cuando ves los documentos que han sido publicados, es que tienen tachado casi todo. Es decir, con lo cual, pues bueno, pues no te enteras de casi nada. Nos hemos enterado de alguna cosilla, pero vamos, pocas cosas. Es decir, pero bueno. Estimado Fernando, una muy buena Nochebuena, mañana una muy buena Navidad y próspero Año Nuevo, y a los demoledores y a las demoledoras el mismo deseo de una Navidad en familia, con amigos, con, bueno, todos los seres queridos, comiendo mucha comida, tomando mucho, felices y contentos y en paz. Yo que me conozco a los españoles, pues acaso, o sea, comer, pero no os paséis. Es decir, que luego pasa factura sanitaria, médica, indigestiones, tal, en fin, estas cosas. Y bueno, pues eso, desearles unas felices fiestas, una feliz Navidad, feliz Nochebuena. Un tiempo habrá ya de felicitar el Año Nuevo. Como se suele decir en las buenas series y tal, de estas que te dejan con expectativa y tal, continuará. Puntos suspensivos. Efectivamente. Fernando, querido, un abrazo. Hasta pronto. Hasta luego.